A principios de los años 60, en los pioneros estudios de la BBC Radiophonic Workshop, entre grabadoras, reproductores de cinta magnética y filtros de efecto, una mujer desafiaba los límites de la música convencional. Su nombre era Delia Derbyshire y había recibido el encargo de musicar una composición para una nueva serie. Doctor Who. La sintonía sería uno de los hitos cruciales para la aceptación y popularización de la música electrónica. Sin embargo, su contribución nunca fue reconocida en los créditos de la canción. El BBC Radiophonic Workshop fue un laboratorio pionero en la creación de música electrónica y efectos de sonido para la BBC. Fundado en 1958 por Desmond Briscoe y Daphne Oram, el taller fue concebido como un lugar donde los músicos y técnicos podían experimentar con equipos electrónicos para producir música innovadora y efectos de sonido para sus programas. Daphne se encargó de poner los pilares de la que sería una de las fábricas de sonido más importantes de la cultura popular, influencia para niños que más tarde acabarían revolucionando la música electrónica. Eso ha reconocido gente como Aphex Twin, Orbital o Chemical Brothers. Pero Daphne estaba más interesada en desarrollar su nueva técnica musical, por lo que en 1959 abandonó el proyecto que había fundado y creó Oramix Studios for Electronic Composition, el primer estudio de música electrónica creado por una mujer. Os recuerdo que estamos en los años 50. Quería centrarse en Oramix, una vanguardista técnica que consistía en dibujar directamente sobre película de 35 mm. Las formas y diseños eran leídos por células fotoeléctricas y transformadas en sonidos. El primer instrumento electrónico en ser relativamente popular fue el theremin, creado en 1920 por el físico ruso Leon Theremin, y su intérprete más popular fue una mujer. El ruso, en 1928, presentó su instrumento en Nueva York, donde una chica de 17 años, fascinada con el aparato, subió a tocarlo. Bueno, en el caso del theremin no sería literalmente tocarlo, pero ya me entendéis. La chica, que había sido una niña prodigio del violín, pero tuvo que dejarlo por una enfermedad ósea, quedó fascinada con el aparato, pero más fascinado quedó Leo Theremin a ver la sinergia entre su instrumento y la joven intérprete. Su nombre era Clara Rockmore y ayudó a Theremin a perfeccionar el instrumento. Ella era la primera interesada, ya que quería ser una virtuosa del aparato. Sus aportes fueron básicos para que el instrumento fuese lo que es hoy en día. En 1958 se estrenaba Forbidden Planet, la primera película con una banda sonora completamente electrónica. La obra fue compuesta por Vivi y Louis Barron, pareja de compositores pioneros en los sonidos electrónicos, quienes llegaron a colaborar con John Cage. Louis se encargaba de las tareas de composición, y Vivi, quien nació con el nombre de Charlotte May Wind, hacía la magia electrónica. Su enfoque experimental y su habilidad para manipular los sonidos electrónicos la convirtieron en una figura influyente en el desarrollo de la música electrónica y la música concreta. Su trabajo en Forbidden Planet sentó las bases para futuras exploraciones en el campo de la música electrónica en el cine y la música experimental en general, y es considerada una de las bandas sonoras más importantes de la historia. Pero en esa época no se vio así. En los créditos de Forbidden Planet debería figurar Electronic Music by Louis and Vivi Barron, pero la Federación Americana de Músicos consideró que eso no era música, y en su lugar tuvieron que poner Electronic Tonalities. El sindicato de músicos no admitió a los Barron, y eso les cerró la posibilidad de optar a los premios Oscar. Pero ya se había abierto el camino. Wendy Carlos hizo las bandas sonoras de La Naranja Mecánica, El Resplandor o Tron con su sintetizador Moog. Wendy fue una de las primeras en adoptar y explorar el potencial creativo del sintetizador Moog, ayudando a establecerlo como una herramienta legítima en la música de vanguardia y pop. Su álbum Switch It On Back, de 1958, donde interpreta obras de Johann Sebastian Bach en sintetizador, fue un hito tanto comercial como artístico, ganando 3 premios Grammy y siendo el primer disco de música electrónica en estar en el top 10 del Billboard 200. En una entrevista indicó que a principios de los 60 era muy difícil que la gente escuchase y se tomase en serio cualquier tipo de música producida de forma electrónica. Ella lo achaca que el público la consideraba vanguardista en el peor sentido de la palabra, y sin ningún interés comercial, como la música dodecafónica o concreta, las cuales eludían la melodía y la armonía. Eso hizo, afirma, que la música electrónica estuviese maldita comercialmente hablando. A esa vanguardia a la que aludía Wendy Carlos podemos englobar a Liam Radigue, Pauline Oliveros o Mariana Macker. Liam, discípula de Pierre Schaeffer y asistente de Pierre Henry en los años 60, experimentó con el feedback, un proceso en el que el micrófono captura el sonido emitido por un altavoz y lo vuelve a enviar, generando un ciclo continuo de sonido amplificado. Radique utilizó ese feedback de manera innovadora en sus composiciones, explorando las texturas y cualidades sonoras únicas que podían ser creadas mediante este proceso. Eso se distanciaba de las técnicas de música concreta de Schaeffer y Henry, por lo que medio la repudiaron. Se mudó a Nueva York, donde se hizo con un sintetizador modular ARP 2500, con el que trabajó en la mayoría de sus obras minimalistas, las cuales son consideradas pioneras en la música ambient y New Age.
Paulino Oliveros, una figura central en el desarrollo de la música electrónica y la improvisación libre, fundó el Centro de Música Experimental en 1965 y abogó activamente por la equidad de género en el campo musical. Su enfoque en la escucha profunda y la conciencia sónica influenció a generaciones de músicos y oyentes, promoviendo la percepción consciente del sonido y el entorno acústico. Marian Amaker, compositora experimental y pionera en la música electrónica, exploró los límites de la percepción auditiva en la experiencia espacial del sonido. Sus obras desafían las convenciones musicales tradicionales al encontrar lugares donde el sonido tuviera espacio y dimensión, buscando comunicar ideas a través de la música. La atracción de las mujeres por la música electrónica es natural, no necesitabas la aceptación de los medios mandados por los hombres. Podías hacer música electrónica y mandarla directamente al público, y eso te daba una libertad tremenda, pero la historia olvida a las mujeres. Es lo que afirmó Laurie Spiegel en una entrevista. Como estudiante de música y compositora novata en Nueva York de finales de los 60, se enamoró de los sintetizadores analógicos a primera vista. En 1973 comienza a trabajar en Bell Labs, aprendiendo a programar música en las computadoras gigantes de esa época. Los ordenadores en esa época eran los enemigos de la contracultura, porque eran cosas de bancos, del ejército y de las compañías de seguros. La música por ordenador era la deshumanización de la música en lugar de su liberación, como para unos pocos y como para mí. En 1985 se compra un Mac 512K e inmediatamente busca el método de crear sonidos con el mouse. Desarrolla el software Music Mouse, un programa informático innovador que convierte el Mac en un instrumento musical, combinando programación y composición en un solo proceso. Music Mouse se convierte rápidamente en una aplicación muy demandada, siendo considerado el primer software musical. La música electrónica te permitía hacerlo todo sola. Eras la compositora, la artista y la dueña absoluta de tu creación. Estas pioneras no solo vieron el futuro de la música, sino que lo moldearon con ingenio y pasión, derribando barreras y democratizando un arte que antes estaba destinado a unos pocos privilegiados. Su contribución no fue solo revolucionaria, sino también esencial, marcando un punto de inflexión en la historia de la música y dejando un legado imborrable que continúa inspirando a generaciones futuras.